Me llamo Dolores Luján, aunque en el pueblo todos me dicen Doña Lola, como si ese diminutivo fuera suficiente para recordar que una no siempre tuvo el cabello blanco ni las manos hinchadas por la artrosis. He vivido 78 años, y de ellos, los últimos 55 los pasé sobre estas mismas baldosas rotas, en esta casa antigua que cruje cuando llueve y que está construida justo encima del taller que fundó mi difunto esposo, Ignacio. Lo bautizamos Taller Luján, pero con los años se fue transformando según las modas del momento. Primero fue Serviauto Luján, después Luján Motors, y ahora mi nieto Bruno lo llama Garage Creativo Bruno Luján. A veces paso por la ventana del segundo piso y lo veo grabando videos para sus redes sociales, con una sonrisa brillante, rodeado de luces LED, neumáticos pintados de colores y hasta una máquina de café que nadie sabe usar. Los clientes entran y salen, sobre todo los jóvenes que vienen por estética más que por servicio. Todos creen que el negocio es suyo, que él es el genio detrás de su supuesto éxito. Pero la verdad, la que nadie quiere escuchar, es que esa sonrisa y esos videos existen porque yo me rompí la espalda por décadas para que las puertas del taller nunca cerraran. Y eso, claro, no suma para las cuentas de Instagram. Cuando murió mi esposo Ignacio, yo tenía 42 años y un hijo de 15 al que apenas habíamos empezado a enseñar el valor de ganarse la vida. El infarto fue fulminante. Mientras arreglaba la caja de cambios de un camión de carga en pleno enero, bajo un sol que caía como plomo derretido. Recuerdo que esa tarde sentí algo extraño, como una presión en el pecho, mientras pelaba papas en la cocina. Cuando sonó el teléfono, supe antes de descolgar que mi vida iba a cambiar. Me tocó ir sola a la morgue, firmar papeles, recoger sus herramientas y decidir qué hacer con todo aquello que habíamos construido juntos. Durante semanas, nadie vino a trabajar. Los mecánicos que tenía Ignacio desaparecieron como humo. Algunos se excusaron por teléfono, otros simplemente no volvieron. Decían que sin él no tenía sentido, que un taller con una mujer al mando no era serio. Yo me encerré en la oficina del fondo, abrí los libros contables que Ignacio llevaba a mano con su letra apretada y me senté a llorar encima de las facturas. Luego sequé las lágrimas, apreté los dientes y aprendí. Aprendí a negociar repuestos, a revisar presupuestos, a cobrar sin temblar la voz. Aprendí a mirar un carburador y entender lo que le dolía. Me manché las manos con grasa, con aceite, con sudor y con rabia. Durante los primeros años nadie me daba crédito. Venían hombres con cara de desconfianza a pedirme una revisión de motor y salían sorprendidos porque la viuda del mecánico sí sabía lo que hacía. Y si no lo sabía, aprendía. Nunca dije que era ingeniera, pero conocía cada tornillo de este lugar. Y lo defendí como una loba. Con el tiempo, mi hijo se unió al taller. Le enseñé todo lo que Ignacio le hubiera mostrado si la muerte no se lo hubiera llevado antes de tiempo. Pero mi hijo, Martín, tenía otras ideas. Soñaba con abrir una franquicia, con invertir en publicidad, con crecer a cualquier precio. Se endeudó varias veces. Me tocó vender joyas de familia y una pequeña parcela en los cerros que Ignacio había comprado para nuestra vejez. Lo hice sin rencor. Era mi hijo. Pensaba que algún día él entendería. Pero el día nunca llegó. A los 48 años, lo atropelló un borracho que nunca pagó por lo que hizo. Lo enterramos sin justicia. Y otra vez, el taller quedó en mis manos. Entonces me tocó criar a Bruno.
Tenía apenas 8 años cuando su padre murió. Era un niño callado, de ojos grandes y manos inquietas. Lo llevé conmigo al taller, le armé un rincón con una mesita de herramientas de juguete y allí lo vi crecer. Cada vez que me preguntaba por su papá, yo le contaba historias llenas de fuerza, de ingenio, de amor por el trabajo. Quise que recordara a su padre como algo digno. Le enseñé a medir con precisión, a tratar con respeto a los clientes, a nunca entregar un auto si no estaba perfecto. Durante años, creí que él había heredado el corazón de su padre y la tenacidad de su abuela. Pero me equivoqué. Cuando Bruno cumplió 27 años, me pidió tomar la administración del taller. Dijo que tenía nuevas ideas, que quería modernizarlo, que los tiempos habían cambiado y que lo que atraía ahora era la imagen. Me pidió que me despreocupara, que me tomara un descanso, que ya había trabajado demasiado. Acepté porque estaba cansada, sí, pero también porque una parte de mí quería creer que él, al fin, había entendido la raíz de todo esto. Me retiré parcialmente, aunque seguía manejando las cuentas, los impuestos y la relación con los proveedores más antiguos. Él nunca lo decía en sus videos, pero era yo quien gestionaba las órdenes de repuesto, quien respondía a los correos de garantía, quien detectaba las fallas antes de que llegaran a ser reclamos. Pero para los ojos del pueblo y del Internet, el Garage Bruno era una innovación de un joven brillante y autodidacta. La primera vez que escuché que alguien dijo «La abuela ya no suma» fue una tarde de sábado, cuando él pensó que yo no estaba en casa. Estaba en el taller con una influencer local, una muchacha con uñas como garras y voz de pájaro. Ella le preguntó si no era complicado tener a la señora ahí siempre dando vueltas. Él rió, una risa que no le conocía, y dijo: «Es que pobrecita, ya no suma, pero dejarla fuera se vería feo». Yo estaba en el pasillo, a medio camino entre la oficina y la cocina, con una bandeja de empanadas en las manos. Me quedé quieta como piedra, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba, no con ruido, sino con el silencio de lo que ya no tiene reparación. Desde ese día empecé a ver todo distinto. Me di cuenta de que las paredes del taller ya no olían a motor, sino a perfume artificial. Que los clientes viejos ya no venían. Que los nuevos preguntaban por el chico del TikTok, no por la garantía de los arreglos. Que los mecánicos contratados por Bruno no sabían distinguir un falso contacto de una válvula desgastada. Que el dinero entraba, sí, pero salía el doble en luces, eventos, música, fiestas. Y que en la mesa familiar, cuando hablaban del futuro, nunca me incluían. Como si yo fuera parte del mobiliario, una silla vieja que nadie se atreve a tirar porque es de la abuela. A veces me pregunto cuándo exactamente empecé a desaparecer. Porque no fue de golpe, eso lo tengo claro. Una se va desdibujando poco a poco, como las letras de una factura antigua que el sol ha dejado casi legible. Primero dejan de preguntarte tu opinión. Luego no te cuentan los planes. Después ya ni siquiera se dirigen a ti cuando hablan del negocio que tú ayudaste a construir. Pero yo estoy aquí. Sigo aquí. Y esta historia que les voy a contar no es solo la mía. Es la de todas esas mujeres que pareciera que ya no suman, pero que sostienen en silencio el peso del mundo. Aquel viernes empezó como cualquier otro, aunque el aire parecía distinto desde temprano. Hacía calor. Un calor seco que se metía por debajo de la ropa y dejaba un sudor pegajoso en la nuca. Desde la ventana de la cocina veía cómo el sol caía de lleno sobre el taller, donde Bruno, como de costumbre, ya había abierto el portón principal, dispuesto a grabar su dosis diaria de contenido para las redes sociales.
Llevaba puesta una camiseta blanca con el logo del taller. Ese nuevo logo que nunca me preguntó si me gustaba. Una sonrisa exagerada, y hablaba con tono de presentador, dirigiéndose a una audiencia invisible, pero sedienta de pantallas. Yo, en cambio, empezaba la mañana con la misma taza de té de manzanilla, sentada frente a mi cuaderno de cuentas, revisando los pagos pendientes de repuestos, haciendo malabares mentales para cuadrar las cifras que él cada vez entendía menos. Fue entonces que llegó el cartero. Me saludó como siempre, con un «Buen día, doña Lola», que me supo a consuelo, y me entregó un sobre sellado que me llamó la atención. Era un sobre grande, blanco, sin remitente visible. Lo abrí con cuidado, aún sin sospechar nada fuera de lo común, y encontré dentro una copia de una solicitud de crédito bancario por una suma exorbitante, a nombre del taller, y lo que es peor, con mi firma al pie del documento. Me quedé paralizada. Leí y releí el papel, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Era el tipo de trámite que requería una autorización notarial antigua, una que Bruno tenía desde hacía años para emergencias, cuando aún confiaba en que no haría nada sin consultarme. Pero allí estaba su plan, por escrito, con cada detalle. La compra de maquinaria decorativa, reformas estéticas al edificio, contratación de experiencia inmersiva para clientes, renovación de fachada y hasta un rincón de podcast para grabar. Entrevistas con otros emprendedores jóvenes. Fui directo al archivo de la oficina y busqué la copia de aquel poder notarial que había firmado cuando él tenía apenas 20 años. Lo encontré. Estaba viejo, doblado en 4, amarillento. Lo había firmado porque en ese entonces creía que protegerlo significaba darle herramientas para que no tropezara. Nunca imaginé que él usaría esa herramienta para desmantelar el corazón de nuestra historia. Caminé despacio hasta el taller, guardando el documento en el bolsillo del delantal, y me paré en la entrada, fingiendo que venía a traerle una bebida fresca. Él estaba ocupado hablando con un joven de barba prolija y camisa floreada. Uno de esos asesores de imagen de marca que hablan de proyecciones, de tendencias, de posicionamiento, como si el trabajo honesto necesitara ser envuelto en celofán. Cuando me vio, su sonrisa se tensó apenas, y dijo, como quien se saca una piedra del zapato: ¿Necesitas algo, abuela? Le tendí la bebida, le acaricié el hombro y le dije con tono suave que luego necesitaba que charláramos un ratito. Él asintió sin mirarme mucho, ya distraído otra vez en su mundo de luces y palabras que yo no entendía. Volví a la casa, cerré la puerta con más fuerza de la que pretendía y me senté a la mesa con el documento frente a mí. Sentí el pulso en las sienes, el corazón golpeando en el pecho con una mezcla de rabia y tristeza que me sacudió como pocas veces en la vida. Él no solo quería transformar el taller en un decorado vacío, sino que pensaba hacerlo a mis espaldas, usando mi nombre, mis papeles, mi historia como trampolín para una fantasía que a todas luces se desmoronaría en cuanto la moda pasara. Me costó respirar. No por la traición, sino por la certeza de que en su mundo yo ya no existía como figura de decisión, sino apenas como una reliquia. Esa noche no dormí. Me acosté temprano para evitar preguntas, pero mi cabeza giraba sin tregua. Pensaba en Ignacio, en lo que él hubiera dicho al ver todo esto. Pensaba en mi hijo Martín, en cómo se habría plantado si alguien intentaba usar el taller como disfraz. Pero sobre todo pensaba en mí misma, en la mujer que había sido capaz de levantar un negocio sola, de criar a 2 generaciones con las manos llenas de grasa, de sobrevivir a la muerte, a la soledad, a la invisibilidad. Me levanté a las 3 de la madrugada, encendí la luz tenue de la oficina y me puse a revisar cada carpeta, cada registro, cada recibo.
Empecé a entender el alcance del plan de Bruno. Llevaba meses haciendo movimientos para desligarme. Había cambiado contraseñas de cuentas digitales. Había hecho contactos directos con bancos, proveedores nuevos. Y hasta tenía un acuerdo con una empresa de marketing que ofrecía convertir el taller en una franquicia de experiencia automotriz premium. Me dolió la espalda de estar tantas horas encorvada sobre los papeles, pero más me dolía el alma. Por la mañana, mientras él se preparaba para asistir a una exposición de emprendedores en la ciudad, se despidió apurado, con un beso al aire. Antes de que saliera, le pedí hablar. Nos sentamos en la cocina y le puse el papel delante. Su rostro cambió, se tensó. Me dijo sin rodeos que todo estaba bajo control, que era parte de un plan a largo plazo, que era lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿Quiénes? Le pregunté sin levantar la voz. Para el negocio, abuela. Vos ya trabajaste toda la vida. Déjame a mí llevar esto al próximo nivel. Ya no estás para lidiar con proveedores ni facturas. Me lo dijo sin malicia, casi como un hijo que le habla a una madre anciana que empieza a confundirse. Yo no estaba confundida. Estaba despierta. Quizás, más que nunca. Le pregunté si pensaba contarme en algún momento. Dijo que sí, que lo tenía planeado, pero que prefería que fuera una sorpresa. Me dolió más esa palabra que todas las otras. Sorpresa. Como si mi vida, mi historia, mi nombre, pudieran ser usados como accesorio en una fiesta a la que ni siquiera estoy invitada. Quise llorar, pero no lo hice. Lo miré largo rato y le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Me agradeció por entender. «Sos una genia, abuela», dijo, y salió por la puerta sin saber que acababa de firmar algo más grave que cualquier documento bancario. Su distancia de mí. Esa misma tarde, fui a la notaría. Solicité la revocación del poder notarial. Firmé papeles que congelaban todo acceso legal al nombre de la empresa, sin mi autorización directa. Y me aseguré de que cualquier intento de movimiento financiero quedara bloqueado por 48 horas. Tiempo suficiente para pensar en los siguientes pasos. El escribano me miró con una mezcla de respeto y asombro. «¿Estás segura de que quiere proceder con esto?», me preguntó, y yo asentí sin dudar. «No se trata de venganza», le dije. «Se trata de memoria». Al salir, el calor había cedido un poco. Me detuve frente al taller. Lo miré como quien observa a un viejo amigo en peligro, y sentí que algo dentro de mí despertaba. No iba a quedarme sentada viendo cómo borraban los cimientos de mi vida. No mientras aún tuviera voz, no mientras mis manos, aunque cansadas, siguieran siendo capaces de sostener una llave inglesa. Lo que vino después fue el principio de un pequeño terremoto. Pero eso, se los contaré en la próxima parte. Las primeras señales de que algo en el entorno comenzaba a moverse, o mejor dicho, a desmoronarse lentamente, se dieron en los pequeños gestos, en los silencios que antes no existían, en la manera en que algunos clientes habituales dejaban de pasar por el taller sin decir por qué, y en la forma en que los nuevos se acercaban más por la estética del lugar que por la necesidad real de una reparación mecánica. Era evidente que Bruno no lo notaba, o tal vez prefería no notarlo. Para él, las estadísticas de sus videos, los seguidores que aumentaban en cada plataforma y las colaboraciones con marcas de limpieza de motores o detailing profesional eran prueba suficiente de que el negocio iba viento en popa. Lo que no veía o no quería ver era el olor a motor quemado de un auto que se fue sin diagnóstico, el reclamo de un cliente que volvió por la misma falla,
la incomodidad de los proveedores tradicionales al sentirse desplazados por empresas nuevas, sin rostro. Todo eso que yo sí veía, que aprendí a oler, a leer, a intuir con una precisión que solo dan los años vividos con atención. Durante semanas observé cómo Bruno iba reorganizando el taller. Primero fue el cambio de carteles. Sacó el letrero de madera que talló Ignacio hace casi 40 años y lo reemplazó por uno luminoso que decía Garage Creativo Bruno Luján, con tipografía moderna y un eslogan en inglés. Después vinieron los cambios dentro del espacio. Retiró el banco de herramientas donde Ignacio y yo guardábamos los utensilios por categorías, etiquetados con esmero, y colocó una vitrina con merchandising, gorras, remeras, tazas con su logo, como si el taller fuera una tienda de souvenirs. Los repuestos empezaron a guardarse en cajas sin inventario. Las herramientas se perdían o quedaban sin mantenimiento. Y los mecánicos, casi todos nuevos, eran jóvenes inexpertos más preocupados por el uniforme que por la tarea. Uno de ellos me preguntó un día si el aceite de caja era lo mismo que el aceite de motor. No supe si reír o llorar. Me limité a responder con la paciencia que he desarrollado con los años. No, mi amor. Y si no sabes la diferencia, quizás no estés listo para tocar autos todavía. Lo peor era ver cómo Bruno se alejaba emocionalmente. Ya no subía a compartir el almuerzo. Ya no me pedía ayuda con los pagos ni consultaba sobre clientes difíciles. Cuando le mencionaba algo sobre una factura pendiente o una queja, me respondía con frases evasivas, con la mirada en el teléfono, con un tono que sonaba a condescendencia. No te preocupes, abuela. Ya lo tengo bajo control. Me daban ganas de sacudirlo, de decirle que el control no es estar al día con los hashtags, sino saber cuándo se va a romper una correa de distribución por el sonido del motor. Pero no lo hacía. Me tragaba las palabras y me iba al archivo, donde el olor a papel viejo y tinta me daba un poco de consuelo. Una tarde, escuché desde la ventana una conversación que fue como un balde de agua fría. Bruno estaba con un grupo de personas en el patio, algunos con cámaras, otros con carpetas. Hablaban de un evento que organizarían en el taller. Una jornada abierta con food trucks, DJs, premios para el auto más instagrameable y venta de productos de marca. Uno de los hombres, de acento porteño, preguntó: ¿Y qué hacemos con la señora? ¿Va a estar por ahí ese día? Bruno rió. Dijo, como quien habla de un adorno incómodo: No, tranqui. Ya le armamos un viajecito al campo ese fin de semana. Le va a hacer bien. Me quedé quieta. No sabía de qué viaje hablaban. Nadie me había dicho nada. Lo habían decidido por mí, como se decide por un niño pequeño. Sentí que la sangre me subía al rostro, no por rabia, sino por una mezcla de humillación y tristeza que me resultaba insoportable. No confronté a Bruno en ese momento. Me pareció inútil. En vez de eso, fui a la oficina del fondo, cerré la puerta y me senté frente al cuaderno de balances que llevaba desde hacía 30 años. Allí estaban los datos, fríos pero ciertos. Desde que él tomó el control visible, los ingresos se habían mantenido gracias a la clientela fiel que aún regresaba por confianza, pero los gastos se habían duplicado. Las inversiones en marketing, decoración, personal nuevo, tecnología innecesaria, todo eso había vaciado la caja chica y empujado al límite las reservas. Lo peor era que Bruno seguía creyendo que todo era expansión, progreso, innovación. No veía que estaba cavando un pozo disfrazado de escenario. Fue entonces que decidí empezar a intervenir, en silencio. Volví a tomar contacto con los proveedores de confianza, los de toda la vida, y les pedí que me informaran cualquier pedido fuera de lo común.
Hablé con algunos clientes antiguos y los invité a venir los sábados por la mañana, como antes, cuando hacíamos las revisiones sin costo para vehículos rurales. Empecé a reconstruir la red sin que él lo supiera. Incluso empecé a revisar los vehículos que se quedaban por la noche. Una vez por semana, bajaba en silencio, después de que todos se habían ido, y me ponía los guantes. Revisaba motores, sistemas eléctricos, frenos. Anotaba todo en una libreta. Volví a sentirme viva, útil, con propósito. Volví a ser mecánica. Una madrugada, mientras revisaba una camioneta vieja que Bruno había rechazado por no encajar con la imagen del taller, descubrí un problema grave en la caja de dirección. El dueño era un hombre mayor que dependía de ese vehículo para llevar su producción de leche al mercado. Lo llamé por la mañana y le expliqué la situación. No solo volvió agradecido, sino que me pagó por adelantado, sin regatear. Ese mismo hombre trajo a su hijo unos días después. Así empezó a correr la voz de que la abuela de Bruno seguía trabajando y que su parte del taller era la que de verdad arreglaba. No pasaron 2 semanas antes de que tuviera una fila de autos esperando mi revisión silenciosa. A escondidas, claro. Yo no lo hacía por dinero. Lo hacía por dignidad. Por memoria. Por justicia. Bruno, ajeno a todo esto, seguía planeando su evento de lanzamiento. Imprimió volantes, hizo videos, consiguió patrocinadores. Incluso trajo a una banda de cumbia electrónica para el cierre. La fecha estaba marcada. Sábado, 15 de abril. 2 días antes, subí a su cuarto con una bandeja de empanadas, como quien va a visitar a un enfermo. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo. Me miró de reojo y dijo que no, que ya tenía todo resuelto. Entonces, con toda la calma del mundo, le pregunté si había considerado la opinión de los clientes tradicionales, si pensaba en los vecinos, en los mecánicos jubilados que aún confiaban en nuestro trabajo. Se encogió de hombros. Hay que avanzar, abuela. El que no se adapta, desaparece. Esas palabras quedaron flotando en el aire como un zumbido. Esa noche, escribí una carta. Una carta larga, detallada, sin rabia pero con firmeza. La dirigí a Bruno. Le conté la historia del taller, desde sus inicios, con cada esfuerzo, cada sacrificio, cada madrugada de trabajo. Le conté cómo construimos esto con Ignacio, cómo lo sostuve con Martín, y cómo ahora, a mis 78 años, aún lo mantenía vivo desde las sombras. Le hablé del dolor de ser desplazada, de la humillación de sentirse decorado para una historia ajena. Le dije que no lo hacía por venganza, sino para recordarle que las raíces no se pintan de neón, que lo esencial no se reemplaza con seguidores, y que ningún legado sobrevive si se olvida de quién lo construyó. Dejé la carta en su mesa de noche y bajé a dormir. El día del evento amaneció nublado. A las 7 de la mañana fui al taller, revisé todo y activé el plan. Llamé a los proveedores que me debían un favor y les pedí que cancelaran los envíos. Llamé a los técnicos de sonido que ya conocía por otros trabajos y les informé que el evento se posponía por cuestiones legales. Me aseguré de que todo lo necesario para el show estuviera retrasado. Luego, fui a la comisaría del barrio con los papeles del bloqueo notarial y notifiqué oficialmente que cualquier actividad comercial masiva en el taller no estaba autorizada por la titular legal. A las 10, Bruno llegó con su equipo. Lo vi desde la ventana. Venía sonriente, eufórico, cargando bolsas de bebidas y merchandising. Pero al encontrar el portón cerrado, al ver la ausencia de proveedores, al recibir los primeros llamados de cancelación, su rostro cambió. Cuando subió a casa,
Lo encontré sentado en la cocina, con la carta en la mano. No dijo nada. Me miró largo rato. Sus ojos estaban rojos. Yo tampoco hablé. Solo me senté frente a él y serví 2 mates. Bebimos en silencio. Entonces, sin levantar la voz, dije: «No estoy muerta, Bruno, ni loca, ni ausente. Estoy viva. Y este taller no se convierte en circo mientras yo siga respirando». Él asintió. Por primera vez, asintió sin hablar. Y en ese momento supe que lo más difícil aún estaba por venir. Después del sábado del evento fallido, el ambiente en la casa se volvió denso, como si el aire llevara una carga eléctrica que nadie sabía cómo disipar. Bruno no volvió a hablar del tema, ni de la carta, ni del portón cerrado, ni de los proveedores que desaparecieron sin dejar rastro. Durante unos días, todo se desarrolló en una rutina casi mecánica. Él bajaba al taller por la mañana sin la misma efusividad, evitaba los videos, posponía reuniones con asesores, y yo permanecía en la cocina o en la oficina del fondo, trabajando con más rigor que nunca, como si al mantener todo en marcha pudiera evitar el colapso total. Pero el silencio no era paz, era contención, era la antesala de una tormenta. Y yo lo sabía. No pasó una semana antes de que llegara la confrontación directa. Un jueves por la tarde, cuando el calor pegaba con fuerza y los techos del taller vibraban por el zumbido de los transformadores del barrio, Bruno subió a casa, dejó las llaves sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario y me pidió que nos sentáramos a hablar de verdad. Yo lo miré sin sorpresa. Le señalé la silla frente a mí y me senté también, con las manos cruzadas sobre el delantal. Me dijo sin rodeos que yo había saboteado su proyecto, que había ridiculizado su trabajo frente a socios potenciales, que había bloqueado avances que, según él, podrían haber hecho crecer el negocio exponencialmente. Lo dijo sin levantar la voz, pero cada palabra venía envuelta en reproche y decepción. Me habló como quien ha sido traicionado, no como quien ha traicionado. Yo lo dejé hablar. Lo escuché con calma, con la misma paciencia con la que una escucha hacia un niño justificar una travesura. Cuando terminó, le pedí que me mirara a los ojos. Lo hizo. Y entonces le dije, sin temblar: no fue sabotaje, fue defensa. Lo que intentabas hacer no era crecer el taller, era vaciarlo de su alma. Me pidió explicaciones, pruebas, argumentos. Así que fui al armario, saqué la carpeta negra donde guardaba todas las cuentas desde hacía más de 20 años y se la puse delante. Le mostré cómo, desde hacía meses, el taller perdía dinero de forma progresiva. Le señalé los gastos innecesarios, los errores de facturación, los pedidos dobles, los contratos sin cláusulas de salida. Le demostré con cifras, con fechas, con firmas, que su progreso no era más que humo. Al principio negó. Luego dudó. Finalmente, guardó silencio. Le conté también que había reactivado la clientela tradicional, que muchos volvían por mi trabajo, no por sus campañas de redes. Le hablé del viejo Hilario, que volvió con su camioneta y trajo a su cuñado, de los estudiantes que vinieron por arreglos accesibles, de los mecánicos jubilados que recomendaban el taller otra vez porque sabían que alguien confiable estaba al mando. Bruno escuchaba, pero no quería oír. No porque no entendiera, sino porque aceptar lo que le decía era admitir que su versión del éxito había fracasado. Y eso, para un hombre joven, puede ser más duro que una caída financiera. La conversación terminó sin conclusiones claras. Él se levantó con un suspiro, dijo que necesitaba tiempo para pensar y bajó al taller con el paso lento. Yo me quedé en la mesa, sola, con la taza de té que ya estaba fría, preguntándome cuándo exactamente lo había perdido
¿En qué momento mi nieto dejó de ser aquel niño que me ayudaba a clasificar tornillos por tamaño y se convirtió en este hombre que me hablaba con distancia? La respuesta no vino. Porque esas cosas no ocurren en un día. Se acumulan como polvo en las esquinas. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Lucía, una joven periodista del diario local, nieta de una clienta antigua. Me pidió hacerme una entrevista. Dijo que había oído comentarios sobre mí, sobre la verdadera historia del taller, y que quería publicarla como parte de una serie sobre mujeres que sostienen comunidades sin reconocimiento. Al principio me negué, no por vergüenza, sino por pudor. Pero ella insistió, con un respeto y una calidez que me hicieron recordar a mí misma cuando era joven y venía gente de la parroquia a pedir que hablara en nombre de las madres del barrio. Finalmente accedí. Hablamos por más de 2 horas. Le conté la historia completa, desde Ignacio hasta Bruno, sin adornos, sin lágrimas, sin grandilocuencias. Solo la verdad. La nota salió publicada el domingo. Titulaba La mecánica invisible. Doña Lola Luján, el alma del taller que mueve al pueblo. Traía una foto mía sentada frente a una caja de herramientas, con las manos manchadas de grasa y la mirada fija en la cámara. La nota se compartió rápido en redes. No porque yo fuera famosa, sino porque lo que decía era real. Vecinos que me conocían desde niña dejaron comentarios. Gente que se había atendido en el taller volvió a traer sus vehículos. Jóvenes que no sabían quién era vinieron a ver a la abuela que arregla mejor que los nuevos. Bruno, al principio, no dijo nada. Fingió que no pasaba nada. Pero su incomodidad era evidente. Comenzó a toser y encerrarse más en su cuarto. No grababa, no respondía a correos. Lo vi pasar por la casa con la mirada perdida. No era enojo, era vergüenza. Su orgullo estaba herido, pero no por mí, sino por la evidencia de que había intentado reemplazar algo que no entendía. No me alegré. No sentí venganza, sentí pena. Porque a veces nuestros hijos o nietos tropiezan con nuestras propias huellas, creyendo que están abriendo camino. Una noche, cuando yo ya estaba en camisón, él tocó a mi puerta. Tenía ojeras. Me pidió que habláramos. Le preparé una infusión y nos sentamos en la cocina, como tantas veces. Esta vez fue él quien habló primero. Me pidió disculpas. Dijo que había sido soberbio, que no había sabido ver el valor de lo que tenía delante, que había confundido modernidad con vacío y éxito con aplausos. Me pidió ayuda. Dijo que quería aprender, de verdad, cómo se manejaba un taller. No para figurar, sino para sostener. No supe si llorar o abrazarlo. Lo miré largo rato y le dije: «Estás a tiempo, Bruno. Pero primero hay que limpiar lo que se ensució». Los días siguientes fueron de reconstrucción. No del taller, sino de nosotros. Bruno comenzó así de acompañarme en las tareas que antes evitaba. Lo llevé conmigo a hacer cuentas, a revisar inventario, a renegociar con proveedores. Le enseñé cómo evaluar el desgaste de un neumático, cómo escuchar un motor en silencio y detectar una falla antes de que aparezca. Al principio se movía con torpeza, como quien aprende un idioma nuevo. Pero tenía algo que no se enseña: voluntad. Y eso, en su estado más puro, vale más que cualquier título. A medida que pasaban las semanas, los clientes empezaron a notar el cambio. Volvieron los saludos cordiales, los encargos grandes, las recomendaciones.
El taller se fue llenando, no de luces, sino de autos verdaderos, con necesidades reales. El neón seguía ahí, pero ahora era solo un decorado. La esencia había vuelto. Bruno se mantenía discreto. Ya no hablaba de franquicias ni de influencers. Hablaba de fierros, de tiempos de entrega, de responsabilidad. Me sentí orgullosa, pero también alerta, porque sabía que no todo estaba resuelto. Un día, sin previo aviso, recibimos una visita que alteró el frágil equilibrio que habíamos conseguido. Se trataba de una mujer joven, elegante, con una carpeta en la mano. Representaba a una empresa que había invertido en el proyecto fallido de Bruno y venía a exigir explicaciones. Según dijo, Bruno había firmado un contrato de colaboración que implicaba exclusividad de marca y producción de contenido mensual. Todo eso respaldado por el crédito que había solicitado en mi nombre. Aunque ese crédito no se había ejecutado por la anulación legal que yo misma gestioné, el acuerdo comercial aún estaba vigente y tenía cláusulas de penalización. Bruno quedó paralizado. No sabía cómo responder. Me miró como un niño que se descubre en falta. Tomé la carpeta, la leí con detenimiento y le pedí a la representante que nos diera una semana para responder formalmente. Ella aceptó, aunque con gesto de fastidio. Cuando se fue, cerré la puerta. Me volví hacia Bruno y le dije: «Es hora de que sepas lo que significa ser responsable». Esa misma tarde fuimos juntos al despacho del abogado, que me ayudó con los documentos del taller. Le expusimos la situación y, con su ayuda, descubrimos que el contrato podía ser rescindido si se demostraba que el proyecto publicitado era inviable y que el firmante había actuado bajo información incompleta, cosa que, gracias a la auditoría que habíamos realizado, podíamos probar. Durante días, trabajamos en los documentos. Bruno leyó, corrigió, hizo llamadas, enfrentó las consecuencias. No huyó. Y eso fue lo que más me impresionó. No se escondió detrás de su apellido ni de su juventud. Dio la cara. Cuando todo estuvo listo, entregamos la documentación. La empresa decidió desistir del reclamo. El daño era mínimo. El taller no perdería nada. Bruno, en cambio, ganó algo que no se puede comprar. Dignidad recuperada. Después de eso, me sentí tranquila. No porque todo fuera perfecto, sino porque había recuperado el timón de mi historia. Había enfrentado no solo el olvido, sino también la desvalorización, el intento de borrado. Y lo había hecho sin gritos, sin escándalos, sin venganzas vacías. Lo había hecho con trabajo, con verdad, con memoria. El día en que todo volvió a su curso natural, Bruno me pidió que lo acompañara a la oficina del fondo. Tenía algo preparado. Cuando entramos, vi que había colgado una nueva placa sobre el escritorio. Decía: Taller Luján, fundado por Ignacio y Dolores Luján, 3 generaciones de servicio. No dije nada. Sentí un nudo en la garganta. Toqué la madera de la placa como quien toca una lápida, con respeto, con amor, con agradecimiento. Luego, Bruno me extendió una carpeta. Dentro había un documento. La cesión oficial de parte de la titularidad del taller a su nombre, firmada por mí, pero con una cláusula que me otorgaba poder de veto sobre cualquier decisión estratégica. Me lo explicó con detalle, pero yo ya lo sabía. No era un regalo. Era un pacto. Un acto de madurez. Una manera de decir: te veo, te reconozco, te necesito. Esa noche cenamos juntos. Hablamos poco. No hacía falta. La comida sabía a reconciliación. Después, me retiré a mi cuarto, encendí la lamparita de noche y me senté a escribir en mi cuaderno de siempre.
Anoté. Hoy, el taller volvió a ser nuestro. No mío, no suyo, nuestro. Porque la memoria no se hereda, se aprende. Y el respeto, cuando llega tarde, aún puede salvarlo todo. Y así cerré ese día, sabiendo que, aunque aún faltaba mucho por vivir, había atravesado el corazón del conflicto. Había enfrentado la segunda escalada, y lo había hecho de pie. La calma que se instaló en la casa después de que Bruno asumiera sus errores y comenzara a reconstruir los lazos conmigo fue real, pero precaria. Como una brisa tibia antes de una nueva tormenta. Yo lo sabía. Después de tantos años de llevar en silencio los altibajos del taller, había aprendido a detectar los cambios de presión en el ambiente familiar. Una mirada, un gesto, una frase a medias bastaban para advertirme que algo se aproximaba, algo más profundo, más enraizado, que aún no había salido a la superficie. Durante semanas, trabajamos codo a codo, con respeto, con esfuerzo, incluso con cierta complicidad recuperada. Pero en el fondo de su silencio, yo notaba que Bruno tenía algo guardado, un conflicto no resuelto, una decisión que lo carcomía por dentro, algo que aún lo mantenía dividido entre lo que quería ser y lo que la imagen lo obligaba a representar. El detonante fue un almuerzo familiar, uno que yo no había organizado, pero al que fui invitada con la promesa de que sería distinto. Bruno y su novia, Julieta, una joven de buena familia, con modales suaves y sonrisa de revista, habían decidido reunir a ambas familias en un restaurante nuevo, de esos con sillas transparentes y platos que parecen obras de arte. Yo no encajaba ahí, y lo sabía. Pero acepté ir porque sentí que Bruno quería demostrarme algo. Cuando llegamos, noté que Julieta no me miraba directamente. Me saludó con una cordialidad forzada, me ofreció una copa de vino blanco y me sentó al extremo de la mesa, como si mi presencia fuera un gesto de inclusión más que un verdadero deseo. A lo largo del almuerzo, hablaron de viajes, de oportunidades de inversión, de redes sociales, de una marca de ropa ecológica que Julieta pensaba lanzar con la prima. Yo me limité a observar, a sonreír cuando era necesario, a comer con cuidado para no manchar el mantel. Fue entonces cuando la conversación giró hacia el taller. Una de las tías de Julieta, una mujer de labios tensos y perfume penetrante, preguntó si Bruno seguía con ese emprendimiento mecánico. Lo dijo con tono condescendiente, como si hablara de una afición adolescente. Julieta, sin dudar, respondió que sí, pero que estaban evaluando vender una parte para asociarse con una cadena de talleres premium que ofrecía un modelo de negocio más adecuado al siglo XXI. Yo me atraganté con el bocado de ensalada, no por la propuesta en sí, sino porque nunca había oído hablar de eso. Bruno no me había mencionado nada. Lo miré. Evitó mi mirada. Cambió de tema con rapidez, habló de otra cosa, rió más de la cuenta. En ese momento supe que no estaba tan comprometido con nuestro pacto como yo había creído. Había cedido a la tentación de avanzar, de figurar, de alcanzar algo que aún no entendía, y lo hacía a escondidas. La rabia no fue inmediata, fue un frío lento que se fue acumulando en mi pecho. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en penumbras, recordando cada sacrificio, cada cuenta pagada a destiempo, cada decisión tomada con base en lo correcto, no en lo rentable. Pensé en Ignacio, en Martín, en todas las veces que sostuve el taller con mis propias manos. Y ahora, otra vez, querían venderlo. Convertirlo en parte de una cadena. Borrarle el nombre. Diluirlo en un logotipo impersonal. A la mañana siguiente, enfrenté a Bruno. Lo esperé en la cocina,
con café caliente y una copia de la nota del diario aún sobre la mesa. Cuando entró, lo vi más joven que nunca. No por su rostro, sino por la torpeza con la que esquivó mi mirada. Le pedí que me dijera la verdad. Y la dijo. Confesó que Julieta lo había puesto en contacto con inversionistas que le ofrecían una salida más cómoda, que podía delegar tareas, generar más ingresos con menos trabajo. Que pensaba que podía convencerme después, con los beneficios ya sobre la mesa. Le pregunté si pensaba usar mi nombre otra vez. Negó. Dijo que no se atrevía, que pensaba que esta vez bastaría con no decir nada. La conversación fue larga, tensa, llena de silencios. Yo no grité, nunca gritó, pero cada palabra que dije tuvo el peso de los años que viví para sostener ese lugar. Le recordé que el taller no era solo ladrillos, herramientas o clientes. Era memoria, era historia, era identidad. Le hablé del respeto, de la palabra dada, del pacto firmado. Él se defendió, con argumentos débiles, con excusas mal elaboradas. Pero lo más triste fue su mirada. Una mezcla de arrepentimiento y ambición. No podía soltar la idea del ascenso rápido, de la validación externa, de la comodidad. Era como ver a alguien luchar contra su reflejo. Y perder. Le dije que si avanzaba con esa negociación, perdería más que un negocio. Perdería mi confianza, mi respaldo, mi nombre. Le recordé que los papeles me pertenecían, que legalmente yo podía detener todo. Pero no lo amenacé. Le hablé con tristeza, con verdad, con la dignidad de quien ya no necesita ganar una pelea. Solo necesita ser escuchada. Esa misma tarde, Bruno se fue de casa. Dijo que necesitaba pensar, que quería tomar distancia. No discutimos más. No le rogué. No lo detuve. Le di una bolsa con comida, un abrigo por si refrescaba, y una carta que escribí mientras él hacía las valijas. En ella no había reproches, solo una frase al final. No confundas velocidad con dirección. Lo que crece rápido también se rompe fácil. Se fue sin decir a dónde. Yo apagué las luces y subí a mi cuarto, donde me senté frente a la ventana abierta, escuchando el murmullo del pueblo y el crujido de los árboles. Era una noche templada, pero dentro de mí todo era invierno. Pasaron 3 días sin noticias. Durante ese tiempo, yo mantuve el taller funcionando con ayuda de un par de mecánicos de confianza. Volví a estar sola al frente, como en los viejos tiempos, pero con más cansancio. Mis manos ya no respondían igual. Mis piernas dolían más, pero resistía, porque sabía que rendirme era renunciar a mí misma. Los clientes venían, me saludaban con afecto, algunos preguntaban por Bruno, otros no. La vida seguía, pero yo sabía que estábamos en una cuenta regresiva. El 4.º día, al mediodía, llegó una camioneta blanca. De ella bajaron 3 hombres trajeados, con carpetas en mano. Representantes de la cadena interesada en comprar el taller. Pedían hablar con el dueño actual. Me presenté. Les pedí que pasaran a la oficina. Allí, con toda la calma del mundo, les mostré los papeles de titularidad, las cláusulas de protección patrimonial, la revocación del poder notarial anterior. Les informé que cualquier negociación con terceros sin mi firma carecía de validez. Me miraron con escepticismo, con esa actitud con la que se mira a las mujeres mayores, como si fueran obstáculos temporales. Uno de ellos, el más joven, intentó convencerme. Habló de modernización, de expansión, de honrar el legado familiar llevándolo al futuro.
Lo dejé hablar. Luego le mostré una foto de Ignacio, otra de Martín y otra mía arreglando una camioneta en 1993, con las manos llenas de grasa. Le dije: esto no es un activo, es una herencia emocional y no se negocia. Se marcharon, algo contrariados. Antes de irse, uno murmuró: podríamos hacer esto por las malas. Le respondí sin parpadear: inténtenlo, van a perder más que dinero. Esa noche, al cerrar el taller, me encontré con Bruno en la puerta. Estaba más delgado, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Me pidió hablar. Caminamos hasta la cocina. Nos sentamos sin decir palabra. Luego, con voz baja, me dijo que había leído mi carta cada noche. Que se había dado cuenta de que no podía construir nada que valiera la pena traicionando sus raíces. Que había rechazado formalmente cualquier acuerdo. Que había llamado a los inversores para cancelar todo. Me mostró su celular. En la pantalla, el correo de ruptura con la cadena. Me pidió perdón. Esta vez, de verdad. No como quien busca alivio, sino como quien reconoce su fragilidad. No le respondí con palabras. Le serví un plato de sopa caliente. Le acaricié la mano. Lloramos en silencio, cada uno con su pena, pero también con algo nuevo. Un respeto mutuo reconstruido. El taller no se vendió. No se convirtió en franquicia. Siguió siendo lo que siempre fue. Un refugio, un testimonio, una manera de decir: seguimos aquí. Semanas después, Bruno organizó una jornada comunitaria. No con food trucks ni DJs, sino con vecinos, amigos, clientes antiguos. Colgamos fotos viejas, compartimos anécdotas, arreglamos bicicletas de los niños, dimos charlas a estudiantes de secundaria. Fue un día sencillo, pero lleno de sentido. En un rincón, alguien colgó un cartel que decía: aquí la abuela sí suma. Me reí. No por vanidad, sino por alivio. El clímax no llegó con gritos, ni con demandas legales, ni con escándalos. Llegó en el momento en que mi nieto se dio cuenta de que no necesitaba superar mi sombra, sino caminar a mi lado. Y yo entendí que el legado no se impone, se siembra, se cuida. Y cuando el otro lo recoge, florece con su forma, pero con nuestra raíz. Esa fue la batalla. Y también la victoria. Las mañanas en el taller han vuelto a tener ese aroma a trabajo honesto que yo creí perdido. No sé si es el olor del aceite usado o del café recién hecho que Bruno pone a calentar cada día antes de abrir el portón. Pero hay algo en esa mezcla que me recuerda que, a pesar del cansancio y de los años acumulados en las rodillas, sigo siendo parte de algo vivo. Ya no bajo todas las mañanas como antes. Pero desde mi ventana veo el ir y venir de los autos. Escucho las voces de los mecánicos intercambiando bromas. Y a veces, incluso distingo la risa de Bruno, mezclándose con el sonido metálico de las herramientas. Hay una cadencia en ese ruido. Un pulso que se alinea con el latido de mi memoria. No todo ha vuelto a ser como antes, ni pretendo que lo sea. Pero hemos encontrado un punto medio donde la historia no se borra y el presente no se impone con violencia. Y eso, para mí, es una forma de paz. Los domingos por la tarde, Bruno sube con su libreta de notas y repasamos juntos las cuentas. Se sienta donde se sentaba su padre, frente a la mesa con marcas de grasa y círculos de café que se negaron a desaparecer con los años. Le enseñé a leer más allá de los números, a interpretar lo que una cifra dice sobre un cliente, sobre una temporada, sobre una oportunidad.
Ya no se apresura a invertir sin entender. Me escucha, pregunta, compara, y aunque a veces se le escapa una frase moderna o un concepto que yo no entiendo del todo, tiene el cuidado de traducirme el sentido. Hemos logrado hablar el mismo idioma, incluso cuando nuestras palabras son diferentes. No sé cuánto tiempo me queda para seguir subiendo y bajando escaleras, para seguir anotando en las hojas cuadriculadas que tanto amo. Lo que sí sé es que no me iré en silencio. Cada día dejo pequeñas marcas, detalles, gestos que cuentan quién fui y quién sigo siendo. A veces escribo notas a mano que pego en los estantes del taller. Revisar siempre la bujía antes de condenar la batería. El cliente no siempre tiene razón, pero siempre merece respeto. Bruno las deja ahí. No las reemplaza por frases motivacionales de diseño. Las respeta como si fueran pequeñas escrituras sagradas. Y yo, al verlas, siento que permanezco, aunque no esté. Hace unos días, mientras ordenábamos el archivo, Bruno encontró una foto antigua. En ella estábamos Ignacio y yo, frente al taller recién inaugurado. Él tenía grasa en el rostro y una sonrisa franca. Yo sostenía una factura en la mano, como si fuera un trofeo. Bruno me miró y me dijo: «Ahora entiendo. No solo por qué lo defendiste tanto, sino lo que significaba para vos». Y esa frase, dicha sin dramatismo, con la sencillez del reconocimiento tardío, fue el verdadero cierre de nuestra historia. Porque no hay paz más profunda que aquella que viene de sentirse finalmente vista. La comunidad también cambió. Desde aquella entrevista en el diario, más gente se acercó al taller. No como turistas de una historia triste, sino como vecinos queriendo contribuir. Las escuelas técnicas empezaron a enviar pasantes. Un grupo de mujeres mayores propuso armar un pequeño curso para aprender mecánica básica, y Bruno accedió encantado. A veces pienso que todo este giro no fue solo para nosotros, sino para muchos otros que necesitaban recordar que el valor no está en el brillo, sino en la consistencia, en la raíz, en la mano callosa que no suelta el trabajo, aunque no sea fotografiada. Julieta, la novia de Bruno, no volvió a aparecer. Al principio dolió, porque sé que él la quería. Pero en el fondo, ambos entendimos que había amores que sirven solo para mostrarte en qué no debes convertirte. Bruno no se cerró, volvió a mirarse por dentro. Y yo, desde la distancia prudente que la edad me otorga, le dejé espacio para reconstruirse. Y ahora, aquí estoy, sentada frente a mi libreta, escribiendo estas líneas como quien deja un mapa para quien venga después. Quizá algún día, cuando yo ya no esté, alguien las encuentre y entienda que esta historia no va solo de traición y de lucha, sino también de redención, de reencuentro, de memoria viva. Me llamo Dolores Luján. Y dicen que la abuela no suma, pero yo sé, porque lo he vivido, que hay sumas que no se hacen con calculadora, sino con tiempo, con heridas, con presencia. Yo no sumé likes, no sumé dinero en cuentas digitales, sumé otra cosa. Y esa suma, aunque silenciosa, sostiene los cimientos de muchas vidas. Ese será mi legado, no una foto en una pared, ni un nombre en una placa, sino la certeza de que una mujer, aún cansada, aún herida, aún ignorada, puede seguir siendo la columna vertebral de algo más grande que ella misma, aunque nadie lo diga, aunque lo nieguen, aunque lo olviden, porque al final lo esencial no necesita aplausos, solo necesita permanecer.